una escritura. Claro. A vos, ¿qué es lo que te impactó emocionalmente a los dos? Sí. Cada uno. En realidad es distinta la vivencia de él de la mía, porque la vivencia de él está conectada, aunque tenía 2 años menos que yo, sin embargo, él vivió emocionalmente mucho. Yo me acordé del relato de Tolstoy en la batalla de Borodino, en donde lo ve como un espectáculo y murieron 70.000 personas, ¿no es cierto? La guerra. Y dice, qué interesante, ver el humo, y lo cuenta todo de una manera como cinematográficamente. En cambio, Raúl lo vivió dramáticamente, porque los padres tenían real miedo, ya que militaban el peronismo, todos los gremios y todo, y el padre estaba escuchando la radio y había sacado el auto, ¿no? Y estaban con sus primos y todo, si se escapaban o no se escapaban. Sí, perdón que te... Sí, querido. Era esa como una fotografía en el tiempo, ¿no? Eso en la que salíamos mis primos y yo por un pasillo largo que era de mi casa y que nos dirigíamos a la puerta porque teníamos que evacuar Mar del Plata. Imagínense lo que era para un chiquito que yo tenía 5 años para 6 y nos preparamos para escapar porque era así la cuestión. El miedo, yo esto ahora lo charlo desde la recomposición de esas ideas, pero en el momento la gravedad la veía a través de mis padres que estaban tan serios como que estuviéramos a punto de morir, es lo que me quedó a mí, y la sensación de que todo se terminaba en un segundo, de ver, de escuchar estruendos, de ver humo en el cielo, de ver las pocas palabras que nos decíamos, porque estábamos todos ahí en la vereda, era un grupo familiar que no serían, 7, 10, no recuerdo exactamente, pero mi viejo que no hacía tanto que había comprado un auto porque él trabajaba de taxista, lo había arrancado y estaba al lado ahí de nosotros, porque yo lo veía. ¿En qué barrio? Bolívar, entre Funes y Guido, la cortada. Estábamos entre la vía y Funes, vivíamos nosotros. Mi viejo vivía a la vuelta, Colón 3979. Yo fui a la casa, al lado de la vía. Tenía bicicletería mi abuelo. No di... Nucci. Sí. La verdad no recuerdo. Pero bueno. El padre de él fue profesor mío de la secundaria. Ah, mira. Y conocí esa casa, era pegada a la vía. El departamento. Ahí viví yo. Vivía casi Funes. Sí. Ah, casi Funes, mirá vos. Bueno. Hay una cosa también que yo te pregunté, que es que él se dice como que en ese momento lo viviste como que te pegó como una inmovilidad y una mudez, hasta te quedaste mudo. Sí. Y que eso después del golpe, cuando ibas a la maestra, también te producía lo mismo. Bueno, eso es una y cosa con lo de posterior. Filler, si lo podés. Sí, no, el tema con el miedo que teníamos todos de morir en ese momento era una situación paralizante de tomar. El recuerdo es eso que les contaba antes, estar allí a la espera de tener que irnos. Y esos segundos nomás que me quedaron grabadas imágenes como la del auto de mi viejo, el humo de que salía del escape que subía y la gravedad del asunto se percibía yo sentía que mi vieja estaría cerca ahí, que mis primos, que estábamos con una bolsita a punto de subir al auto. Sí. Eso daba como que era un día muy difícil y así lo viví yo, que quedé, por supuesto, con miedo, no sé, me debe durar hasta ahora, que no lo puedo racionalizar, capaz, seguro, porque esas cosas, a mí me ha quedado regrabado esa situación y creo que me ha afectado en el resto de mi vida. Yo cuando tenía que empezar al otro año la escuela, una escuela que venía dentro del régimen militar, dentro de lo que era donde era todo más estricto que lo que era antes,
y me querían enseñar mis maestras a sumar o el abecedario o no sé qué, y yo, aún sabiéndolo, no lo podía expresar, no lo podía decir. En aquella época los maestros tenían una actitud bastante violenta sobre un alumno que, pues yo lo sentía así, no sé. Sí. Y por ahí me sacudían, pero, ve, ¿qué sigue? No sé. Y no me salía, y bueno, un 3 así, no sé cuánto. Y volvía y la maestra llamaba a mi mamá iba allá a ver qué pasaba. Ella me enseñaba, yo no aprendí. Y no sé, después me fui soltando un poco, pero me duró muchísimo tiempo. Y eso, me dijiste que te... Vos le atribuís al gran miedo ese. Una evocación tuviste cuando presenciaste lo de Silvia. ¿Cómo que? Bueno. Ese es otro tema que me tocó vivir, que también considero traumático, como que me han perseguido estos acontecimientos en mi vida. Yo estudiaba en la Facultad de Arquitectura, Silvia Filler era compañera mía. Estamos en el primer año digamos, estamos en el, ni siquiera me parece, era el momento que era lo previo a entrar y había una asamblea en la cual, bueno, ya se sabe bastante más, en la cual se definía que un docente de arquitectura exigían que se retire y otros que no. Bueno, ahí es donde se armó el tiroteo ese. Silvia Filler la matan a un asiento arriba mío, o sea que la bala debe haber pasado a 30 centímetros de mi cabeza. Yo había quedado traumatizado por tales explosiones y otra vez el humo y las explosiones. El 55, el humo y explosiones. Había quedado otra vez detenido en el tiempo. Caminaba como en cámara lenta, entre gente que estaba tirada en el suelo, y me recuerdo el sonido de un compañero que me decía: Romagnoli, tirate al suelo. Yo quedaba, y todo para mí era en cámara lenta, y me fui a colocar allá atrás de un escritorio que estaba ahí al frente del aula magna. En ese momento yo creo haber sentido algo similar. Ajá. Algo similar, me parece que eso fue. Bueno, ahora lo exhumaste. Y Ahora ya esto está. me va a aliviar. Sí. Pero nada. Son cosas que realmente Sí. me dolieron mucho, me siguen doliendo. Claro. No se puede sanar ese. Yo en cambio estaba en el colegio Pedro Ramos, que era antiperonista, que hicieron una fiesta. Era una fiesta. Claro, ¿viste? Yo entrevisté a un amigo mío que había sido monaguillo, obviamente, y lo invitaron a la quema de libros con 8 años, y quemaron libros en el patio del colegio. Bueno, pero ahí tenés como unos relatos diferenciales, porque algunos no se acuerdan, otros no lo vieron, otros les Claro, parece que sí. sí. ¿Cómo fue eso? Bien. Eso está bueno Por ejemplo, poder pensarlo. a otro compañero, Eduardo González, que eran dueños socios de la Estrella Española, por ahí la conociste. Claro. También los padres eran antiperonistas y qué sé yo, pero recuerda que ese día, dice, puede ser, aunque eso debe haber sido, digamos, una ceremonia íntima. Y él dice, pero sí recuerdo que ese día se paró, y eso me lo corroboraron otros compañeros, el cura, los hermanos maristas, se paró delante, sacó uno de los libros de texto, que era un primer año que tenía imagen de Perón y de Eva, dice, bueno, ahora ustedes hagan lo que quieran con esto, y todos entusiasmados, la turba, ¿viste? Que relajó, y garabateaban, le ponían bigotes, ¿no? Decían todo eso. A mí, por ejemplo, de los entrevistados, uno que me llamó la atención, que aportó una cosa interesante, Miguel Bertalini, uno de los socios de acá de EFU. Sigue existiendo EFU. Sí, ya tiene, qué sé yo, cuántos años. Un hombre Y él como tenía, de infancia, era uno de los pocos marplatenses con dinero suficiente para poner una casa en Los Troncos, lógico, no era una mansión, pero vivían ahí en Los Troncos. Y dice, de golpe, bueno, los estallidos, tenía 5 años, igual que vos. Sí. Y dice, pero los vidrios, papá agarró y puso colchones, vivían en Rivas y cerca de Bernardo de Irigoyen, ¿no? 2 o 3 cuadras. Y dice, de golpe, dice, papá agarró y puso unos colchones contra los vidrios. Dice, y bueno, hasta
sea que nos quedamos más o menos tranquilos. Pero el día anterior, dice, habíamos visto una columna de gente que venía por la calle Roca, y por él vivía en Roca y a 2 o 3 cuadras de Bernardo y Moya, con bolsos, todos a pie. Y como en ese lugar, digo, ahí vivían en las mansiones. Bueno, eso era invierno, Pedro. Dice, los únicos que vivían ahí eran los caseros. Digo, mira vos, ¿viste? El éxodo de caseros. El éxodo de caseros, pero era mucha gente, sí, mucha gente. Me acuerdo de carritos y todo. O sea, qué cambio, ¿no? Ese escenario de que esa Mar del Plata, hoy por ejemplo, hay montones de gente rica que vive en Barrio de los Troncos, Mar del Platense, en la pesca, en montones de rubros. Pero en esa época, eso estaba solamente habitado por Porteños en verano. por porteños en verano que, a lo mejor, saliendo de la vivienda, habitaban esa gente, que debía ser un personal impresionante, porque toda esa loma, ¿no? Y otra cosa es cierta solidaridad. Entrevisté a otros que hubo 3 casos en donde gente que albergó, ¿no?, a los refugiados que vivían por Luro. ¿Qué sé yo? Hay mucho. Yo hice un trabajo de 28 páginas, después te lo voy a dar. Sí, me estás amenazando de hace cuánto. No tenés ¿Por seguro. qué no me lo diste? Tengo ahí, te lo doy después. Cumplí tu amenaza, cumplí tu amenaza. Toma, No tu lo voy a promesa. buscar. Seguí, por favor. No, lo más importante tal vez creo que es el mérito de Bettina y Miguel de haber de alguna manera, si bien esto no es nuevo, que yo me lo leía a Gallo y a Nieto, pero de convocar, digamos, a una multitud, que somos unos cuantos, sobre un tema, exhumarlo, y hoy Villarreal le dijo lo importante, ¿no es cierto? De hecho que es cierto que es conocido. Ahora, de ser conocido, a ser tratado y a ser interpretado, ¿viste? Hay otra distancia y estas cosas, ¿viste? De lo del trauma, ¿no es cierto? La memoria. O sea, la memoria. También algo que le quería decir a Israel. El olvido también es un mecanismo de defensa. Y si hubo olvido, es como un trauma ligero, pero lo es. ¿Entendés? Claro, para mí el miedo dejó todo esto sin palabras y no se pudo elaborar en el futuro. Claro. Eso quedó grabado así. Pero el miedo, ¿quién lo ha padecido? Yo, por ejemplo, no lo padecí. ¿Entendés? Pero- Yo lo miré de Y alegre. a vos te llevaron a ver un espectáculo. Claro, a mí a ver, Pero no pasaba nada. yo Y me la creí durante En muchos Córdoba y años. la costa, tu papá te llevó A Ayacucho y la costa me paré y mirábamos la columna de humo. Después fuimos con mi tío que tenía auto, fuimos a ver las quemazones. Sí, sí. Bueno, Y pero yo no sabía ni quiénes eran los buenos ni los malos. Claro. Pero esos datos da como un miedo social, o sea, que Había- sobrepasa al individuo, me parece. Sí, pero esto que dice Portelli, ¿viste? Ojo, ¿de qué lado estás escribiendo la historia vos? ¿Entendés? O sea, Claro. yo también podría escribirla, no pasó nada, no murió ninguno. Claro. ¿Qué fue? Al lado, ¿no es cierto? del 16 de julio. Sí, el holocausto que Capra, a mí me da vergüenza, porque era algo que no murió nadie, ¿viste? Comparado con el holocausto que murió millones, o qué sé yo, o el bombardeo de Plaza de Mayo. Bueno, Son- pero ahí hay una construcción histórica, es decir, lo hemos estudiado de determinada manera, ninguneando aspectos serios, graves como esto. El tema del actor prensa, cómo funciona la prensa, no es casual, ni arbitraria, ni ingenua. Por ejemplo, del 16 de junio, Alperín, cuando escribe de ese día, para él se quemaron iglesias. ¿No? Claro, eso es tremendo. Sí, Es el muy tema de- marginal. y no es la prensa, pues. No. Sí, Bueno, claro. pero eso tiene que ver con lo que yo decía de cómo lo pones en el contexto histórico, ¿no? Porque vos también tenés toda la construcción desde el otro lado de la quema de iglesias que tiene que ver con el silenciamiento de la oposición, con el tema de que no hay difusión en los medios, con De el la tema de tortura, la la tortura, detención. con el tema de la represión policial. Bueno, todo eso acumula, ¿no?
con el tema de que no nos olvidemos que quien quema las iglesias es la Alianza Libertadora Nacionalista, o sea, no es el pueblo Sí, nada no, más. no, A ver, muchachos, pongámonos también un poco en contexto. Yo hoy le quise, pero cuando No es hablo todo de, fácil. de los comandos. Y acá la diferencia es que atacar a la población civil supuestamente imparcial. Claro, pero lo que pasa, y yo por eso digo, ¿y cómo sigue todo esto? Porque pasó eso y el peronismo no ganó una elección más en Mar del Plata, ¿no? Y no hubo un intendente más peronista en Mar del Plata. Entonces, bueno, vos tenés que explicar por qué pasó esto. Entonces, la representación popular, no queda solamente ligada a un solo sector de la población. Hay otros sectores que explican la representación popular, como es el caso del socialismo, que saca provecho de esto. Sí, hasta que Fabricio hace lo que hace. Hasta que Fabricio hace lo que hace en el 83, Claro. porque en el 73 se llevan los laureles. Sí, sí, sí. Fabricio, yo Pero digamos, ahí el socialismo íbamos no a gana grabar a nada. Lafayette y yo Por con eso, Fabricio, y el peronismo no Mirá, ganó más. por encargo de Miguel, porque vos un día me dijiste, preguntame, hace de esto 20 años en fácil. Y en la ducha le pregunté, dígame, Fabricio, ¿y los comandos civiles del 55 cuando quemaron acá? No, desnudos estábamos los dos. O sea que no me tendría que haber mentido. No me tendría que no es sinónimo de verdad. Jamás existieron. ¿Entendés? Nunca existieron. Y debe haber sido uno de Mira, a mí me encantó una vez un militante socialista del Gran Buenos Aires que le dijeron, bueno, pero ¿qué pasa con esos? Son gorilas? No, ese no era gorila porque no salía a cazar peronista. Ah, claro. A ver, vos también tenés en esto los niveles de confrontación. Entonces yo digo, acá el problema, cuando yo sigo mucho a Finkelstein, con el tema del origen del autoritarismo. El autoritarismo no surge en el 76, surge en la Liga Argentina en el 20, surge en la representación de Uriburu en el 30, con el fascismo, continúa con algunos aspectos fascistas del 43 hasta el 45, porque después ahí él dice el peronismo no es fascista, y lo aclara perfectamente. Pero el gobierno del 4 de junio sí. Pero el del 4 de junio sí. Bueno, la semana Entonces, bueno, en Mar del Plata. ojo, por eso digo, acá lo que uno tiene que tener son los suficientes matices, como para tratar de ver una realidad compleja, y tener una explicación. Porque si no tenemos una explicación del conjunto, no tenemos nada. Lo que tenemos es una suma, tenemos una suma de memorias. Yo puedo decir, tenemos una suma de memorias, Claro. pero no tenemos una historia. No, lo que pasa es que a veces la desarticulación o la imagen de desarticulación viene porque hay hechos desmesurados. Porque no son, digamos, por ejemplo, la Semana Trágica de Mar del Plata tuvo más muertas que los bombardeos, tuvo como 6 o 7 muertos. Sí. Claro, porque No, Cerraron el trabajo. la represión de la huelga del 16 también. bueno, bien. Entonces voy a empezar a decir, por eso digo, Sí. pero esto no se cuenta Pero de hecho, esto no se cuenta por cuántos muertos tenés, esto se cuenta por Claro. cómo explicás Sí. los procedimientos y los mecanismos, Claro. que permiten ese tipo No, de pero vos cosas. decís el nivel de gorilismo. ¿no? O sea, el nivel es, sí, Pero bueno, hay una zaranda más gruesa y después vas claro, pasando también. pero ojo, vos podés decir el nivel de esto, de gorilismo, el nivel de violencia de la Alianza Libertadora Nacionalista, el nivel de violencia de Tacuara, porque después de esto no nos olvidemos que esto sigue No, el que vive hoy. y que termina en Silvia Filler. Pero vos tenés un hilo de todo esto, ojo, Entonces, bueno, yo lo que creo es que lo que falta es articular en una historia ese hilo. Y hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo del Peralta Ramos, yo recién ahora me empiezo a tener la oportunidad de escribirlo, pero Peralta Ramos acuñó a De Marchi, fue compañero mío, ¿entendés? Bueno. Y había montones. Yo estuve la semana pasada en una comida, porque de vez en cuando voy, tengo 2 o 3 amigos, y me tengo que fumar al hermano de Coronel, ¿entendés? Que sigue poniendo WhatsApp, qué sé yo. O sea, esto del Coronel que murió, Coronel era de la banda de abogados, que murió en la cárcel, creo. De la banda de Marchi. Claro. No me acuerdo cómo se llama. Chicote. No, pero Coronel era el apellido. Sí, lo que te digo, la parte, Sí, que sí. tenés una bandita O de sea, abogados. esto de la historia presente, ¿no? O sea, el gorilismo, ¿es hoy menos o más que antes?
¿O es otro? Es otro. Yo creo que es nada más marketingado, Sí, más, tremendo. más actualizado a los medios de comunicación modernos, logran repetición.